Hola, buenas tardes, amigos, hermanos. Bienvenidos sean nuevamente. Shalom a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida. Bueno, hace 8 días no hubo enseñanza porque hubo un congreso. Les envía un link para que lo pudieran ver. Ojalá lo hayan visto, ojalá les interese el buscar a Dios, ojalá les interese todos estos estudios y hayan podido ver esto. Fue un congreso que se reunieron varios pastores de la enseñanza que les he venido diciendo. Yo no sabía, fue el jueves de la semana pasada que me enteré, y el viernes vimos un poco y decidimos que yo les enviara estos links para que pudieran ustedes ver los estudios y ustedes poder seguir aprendiendo, pero dentro de un congreso. Espero que hayan estado. Y bueno, vamos a cantar 2 cantos nada más para alabar a nuestro Dios e iniciar. Dios, empezamos alabando y bendiciendo su santo nombre. Gracias a nuestro eterno Dios que nos permite alabarle y bendecirle. Bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio. Permítanme que mi libreta la dejé por acá. Un momento.
Bueno, hace 8 días no tuvimos estudio. Empezamos viendo los mandamientos, porque muchos dicen que nada más son los 10 mandamientos. Habíamos comentado, y yo les dije que no, que los 10 mandamientos son como que la base. Son la base de lo que nuestro Dios nos dio. Acuérdense que son 613 mandamientos. Unos son positivos, otros son negativos. Pero hay ramas de esos mandamientos. Y empezamos viendo los 3 primeros mandamientos. Empezamos viendo el primer mandamiento de Éxodo 20. Quiero que estén en Éxodo 20, que esa cita no la pierdan, que todo el tiempo estén ahí. Éxodo 20, acuérdense que ahí están los 10 mandamientos, que nosotros conocemos como 10 mandamientos. Empezamos con el versículo 3, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vimos unas ramas, vimos que debíamos de acordarnos. Si no tenemos dioses ajenos después de Elohim, de Yahweh, entonces una rama es acuérdate Elohim. Dimos las citas y luego también dimos que no debemos de servir a otros dioses. Otra rama no apartarse para servir a otros dioses. Otra rama es teme a Elohim, servir a Elohim, seguir a él y por su nombre jurar. Y bueno, el versículo 4 al 6, no tendremos imágenes. Incluso vimos como la iglesia tradicional, vimos unas citas donde por eso ellos dicen que sí se puede tener imágenes, en lo cual nosotros derribamos todo ese argumento doctrinal. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice, por el contrario, lo reprueba tajantemente, porque dice que no debemos de hacer imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas que están debajo de la tierra. No los debemos de hacer y no nos debemos de inclinar a ellos, ni honrarlos, ni darles culto. En pocas palabras, no tomarlos en cuenta, porque dice que Dios es fuerte y celoso, y que tiene misericordia de millares o de miles de los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, no debemos de tener ídolos ni imágenes. Y bueno, también vimos el versículo 7. Vimos el no tomarás o jurarás falsamente en el nombre de Yahweh. Y bueno, ahora vamos a ver el siguiente mandamiento, pero no vamos a ver el siguiente mandamiento. El siguiente mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No vamos a ver ese mandamiento, lo vamos a dejar al final. Si tú estás anotando, puedes dejar un espacio amplio para que puedas después ahí continuar, o si gustas puedes continuar y al final te acuerdas que es el mandamiento o el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo. Lo vamos a dejar al final porque hay mucha polémica, porque muchos dicen, la mayoría entre cristianos y católicos dicen que Dios, o que fue cambiado el día de reposo para el día domingo, o para el primer día de la semana. Mucha gente no sabe ni siquiera que el domingo es el primer día de la semana, piensa que es el lunes, lo cual no es cierto, es el domingo. Pero vamos a analizar a ver si es verdad que en la Biblia nos dice que fue cambiado el día de reposo, o si debemos de guardar el día de Shabbat. Shabbat es una palabra hebrea que no significa sábado, que muchos dicen, no, Shabbat es sábado. No es cierto. Vamos a ver todo eso. Pero primero vámonos al siguiente mandamiento. Nos vamos a brincar entonces el día de reposo y lo vamos a ver al final para darle más énfasis. Y nos vamos a ir al versículo 12 de aquí de Éxodo 20. Acuérdense que este capítulo no lo vamos a perder, lo vamos a tener ahí todo el tiempo, porque es el que estamos analizando. Versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Entonces, ese es el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que era la palabra honrar? La palabra que viene ahí es la palabra abad, que quiere decir, o kabed, que quiere decir sentir, peso, sentido, malo, cargar, severo,
sentido bueno. Acuérdense que eso lo vimos en el mandamiento del versículo de 4 y 6, que dice la palabra de Kaved, no es Abad, perdón, es Kaved. Honrar a Dios es la palabra Abad, y la palabra Kaved es honrar a alguien, en este caso estamos hablando de los papás. Es sentir peso, sentido malo, cargo severo, sentido bueno, numeroso, rico, honorable, honrar, renombrado, insigne, jactarse, noble, vejez. O sea, si se dan cuenta, tiene que ver mucho con eso, con honrar al padre, darle un reconocimiento a los padres. Entonces, aquí vemos esa palabra y nosotros debemos de honrarlos, de respetarlos y de amarlos y de cuidarlos. Acuérdense lo que dijo Yeshua cuando ellos lo criticaban por muchas cosas, porque dice que los estudiosos de la Biblia, los fariseos, ellos hacían o ponían cargas duras de llevar, pero ellos querían ser vistos. Ellos ayunaban delante de los hombres para ser vistos, ellos oraban delante de los hombres para ser vistos, daban diezmos, dice que daban diezmos, dice, dan ustedes diezmos de lo mejor de lo que tienen, pero se olvidan de sus padres, no les dan la provisión. Entonces no están honrando a sus padres. ¿Por qué? Porque ellos nada más querían su gloria. A esos mandamientos eran los que reprobaba Yeshua, no eran los mandamientos de la Torah, los que hemos estado viendo. Bueno, una rama de honra a tu padre es Levítico 29. El que maldiga al papá o a la mamá morirá. ¿Qué dice Levítico 29? Y vamos buscando Proverbios 6:20. Levítico 29 y Proverbios 6:20. Aunque Proverbios no es parte de la Torah, acuérdense que Torah o instrucciones es los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim, que son en hebreo, son sus nombres en hebreo. Esos 5 libros son la Torah. Ahí están todas las instrucciones. Y ya lo demás se considera lo mal llamado, en el cristianismo, en la iglesia tradicional, le conocen como el Antiguo Testamento, que es una mala definición o una mala interpretación. No hay ningún Antiguo ni Nuevo Testamento. Entonces, se le considera como el Tanaj, que son los profetas, que ahí incluye, por supuesto, la Torah, los profetas, incluye los salmos y los proverbios, los cantares, profetas mayores, profetas menores, los libros de historia, todos esos, ese es el Tanaj. Bueno, entonces, al estar dentro del Tanaj, acuérdense que todo es palabra de Elohim, y desde Bereshit, desde Génesis hasta Revelaciones, hasta Apocalipsis, es palabra de Elohim. Entonces, Proverbios no es de la Torah, pero sí es del Tanaj. Y vamos a ver qué dice. Levíticos 29. Fuerte. Levíticos 29, ¿qué dice? Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Fíjense lo duro que era en ese tiempo. Era de muerte. Sacaban al hijo que era malo, que maldecía a su padre, que no le respetaba, perdón, y lo apedreaban. Vamos a Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Fíjense, guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. O sea, de todas maneras, obedece a tu papá y a tu mamá. Y vamos a ver qué dice el Brit Hadashah o el pacto renovado, Efesios 6:1-2 y Colosenses 3:20. ¿Cómo se reafirma aquí? ¿Son mandamientos nuevos? No, no son mandamientos nuevos. Acuérdense que Yeshua, cuando vino, no dio mandamientos nuevos. Ese de amar a tu prójimo como a ti mismo, dice, les doy un mandamiento nuevo. No es un mandamiento nuevo. No es que yo esté contradiciendo las palabras de Yeshua. Más seguro, una mala traducción ahí. ¿Por qué no dio un mandamiento nuevo? En la Torah, en Deuteronomio dice que debemos de amar a nuestro prójimo.
Y en Devarim, en Deuteronomio, capítulo 6, ya conocemos todo el Shema. Por eso dice los dos principales mandamientos o más grandes. Acuérdense que ya vimos ese estudio que dice que es más grande. No se está refiriendo a que nada más depende de la ley, como nosotros vimos la traducción. Que dice Efesios 6, 1 y 2 y Colosenses 3, 20. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Colosenses. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ok, entonces estamos hablando de obediencia. ¿Sí? En Efesios y en Colosenses, ahí el que escribió a esas iglesias fue el apóstol Pablo. Rab Shaul, en hebreo Shaul, y bueno, en cristianizado, latino, como lo quieran llamar, ya le pusieron Pablo, pero no es Pablo, es Rab Shaul o Shaul. Bueno, entonces aquí honrar al padre y a la madre, siempre bendecirlos, siempre amarlos, y bueno, no hacer como hacían los fariseos, que ellos trataban de quedar bien ante la sociedad, y aunque sus padres los olvidaban. Vamos, versículo 13, siguiente mandamiento, versículo 13, acuérdense que estamos en Éxodo 20, versículo 13, dice, nuestras traducciones normalmente dicen no matarás, pero vamos a ver qué es la palabra que está mal traducido, porque no es no matarás, es no asesinarás. ¿Por qué motivo? Porque, por decir, está la policía, está el ejército, autoridades que trabajan en lo militar o en lo paramilitar para proteger a la sociedad, y ellos pueden matar. Acuérdense que Dios también permitía todo eso porque Él quería que se acabara el pecado y Él no quería que entraran a pecado su nación Israel. Incluso conquistaron y tenían que hacer esto. Cuando se refiere a no matar, no asesinar, es una palabra que es hebrea, que es retzak. La palabra retzak dice despedazar, es su definición, o los significados que tiene es despedazar, homicida, homicidio, matar, morir, muerto. Específicamente es asesinar. Eso es de la concordancia Strong. Entonces, no asesinar. Cuando se refiere esta palabra asesinar, se está refiriendo a homicidio, algo premeditado, o por venganza, o por algo. Entonces, ahí es cuando no se debe de actuar, de matar a una persona. No está refiriendo a no matar, por decir en defensa propia. Si yo veo que alguien me está atacando y me saca un arma o me está medio matando a golpes, yo me puedo defender. Y si por algún error o por defenderme yo mato a esa persona, ese no es pecado. Yo estoy protegiendo mi vida. Pero si yo quiero vengarme de algo o de alguien y yo lo mato, ese sí está prohibido. Vamos a ver esto. Respecto al asesinato, Éxodo 21, 14 al 27, yo lo voy a leer. Voy a leer 14. Dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, fíjense, dice, con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre, fíjense también de lo que está hablando aquí, morirá. Es el mandamiento anterior que vimos, ¿no? De honrar al padre y a la madre. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayese en cama, fíjese lo que dice, si se levantare y anduviere fuera sobre el báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo la mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren
y hieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que se impusiese el marido de la mujer y juzgaren los jueces, perdón. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Una parte muy común que hemos escuchado. Entonces ahí nos dice por qué podían morir o en qué caso se podían vengar, pero no era nada más por matar al prójimo. ¿Qué dijo Yeshua respecto a esto? Dice que si nada más nos enojamos. Mateo 5, 21 al 22, ¿qué dice? Mateo 5, 21 al 22. Busca, mamá, por favor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense, más fuerte por favor, léanme para que se escuche. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que cualquiera que se enoje con su hermano ya ha pecado. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, cómo hablamos, que lo que decimos, porque podemos matar a una persona luego cuando andamos en chismes. Luego vamos a ver ese estudio de la lengua, pero bueno, ahorita no es el tema. Ahí habla la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, de la lengua, que luego con la lengua, cuando nosotros hablamos, podemos matar a alguien. Debemos de tener cuidado con lo que hablamos, ¿sí? Bueno, Yeshua lo dijo. Entonces, este es no asesinar. Ya vimos una rama de esto. Ahora vamos al versículo 14. El siguiente mandamiento es no cometer adulterio. También era pecado de muerte. Vayamos buscando Levítico 20:10 y Levítico 18:20. Quien lo tenga primero. Era pecado de muerte. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fíjense, en adulterio, si los encontraban, por eso dice que una ocasión llegaron ante Yeshua y iban a apedrear a una mujer, y que dice que estaban a punto de apedrearla. Ya todos tenían sus piedras, hasta que Yeshua llegó y les dijo, quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Dice que su conciencia les dijo no, y cada uno se fue. Y ya después Yeshua le dijo, ¿quién te acusa? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, ya se han ido. Dice, yo tampoco te condeno. Dice, pero más. Fíjense que cómo cambia, cómo da una interpretación diferente. En ese momento morían, pero vino Yeshua a darle otro significado. No que haya cambiado los mandamientos, por el contrario, lo hace más difícil. Vamos a ver más adelante. Es más difícil, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué dice Levítico 18:20? Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Está prohibido el adulterio. En el Brit Hadashah dice que ni los homicidas, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Hay una lista, también vamos a ver eso más adelante, de todos los que no heredarán, los alcohólicos, los que se echan con varones. Bueno, ahorita no estamos viendo qué tiene que ver esto, Esto estamos hablando de inmoralidad sexual. Vamos a ver un pasaje en Levítico 18, 22, 23, yo lo voy a leer, que no habla del adulterio, pero sí es de inmoralidad sexual. Y acuérdense que estamos viendo ramas
de estos mandamientos, porque estos son mandamientos bases, pero no son los únicos. El 22 dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Está hablando de zoofilia. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de ustedes. Perdón, es del 21 y 22, nada más leí el 22 al 24. El 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecer... no, es 18, 23, sí fue, está bien, 22 y 23 del capítulo 18, estuvo bien lo que les leí. Bueno, ahí vemos que es inmoralidad. Esos no son propios versículos de adulterio, pero sí estamos viendo que hay inmoralidad. El adulterio es inmoralidad y antes se pagaba con la muerte. Gracias a Dios que hoy no es así, porque si no, muchos hubiéramos ya muerto. Yeshua y el adulterio. Vamos a ver qué dice Mateo 5, 27 al 30. Mateo 27 al 30. Quien lo tenga primero. 5, 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, aquí nos damos cuenta de que ¿qué dijo Yeshua? ¿Cambió el mandamiento? No cambió el mandamiento de no adulterarás, para los que dicen que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, no cambió el mandamiento. Por el contrario, lo hizo más difícil, ¿no? Que ya les he hecho ese comentario. Antes decía que cuando se encontraban en adulterio, agarraban a los adúlteros y los apedreaban. Y ahora Yeshua dice que con solo mirar ya adulteraron en el corazón, o sea, ya pecaron, ya transgredieron la ley, ya transgredieron los mandamientos, entonces ya transgredieron la Torah, entonces ya fallaron. Entonces no se ha quitado la ley, nunca la quitó. Yeshua nunca quitó la ley, le dio otro significado y pareciera ahí que es más complicado, ¿no? Muchos dicen, es que la vista es muy natural. Entonces Yeshua le dice, bueno, pues ni eso te lo permito yo. ¿Sí? Entonces, no cometer adulterio. Hay que cuidar nuestros ojos, que dijo que podemos quedar expuestos al fuego eterno. No quiere decir que nos vamos a sacar los ojos, pero sí nos está dando a entender, o arrancarnos los brazos, pero sí nos está diciendo qué tan importante es fallarle a Dios con nuestras acciones, que es preferible quitarnos algo de nuestro cuerpo que nos está haciendo pecar a seguirlo haciendo. Y no imagínense, ya todos sin ojos, sin manos, estaríamos todos deshechos, ¿no? No se trata de eso, sino que lo que nos está diciendo Yeshua es que hagan conciencia de la importancia que es guardar los mandamientos. La gente hoy en la actualidad fornica y adultera y comete pecado como si nada. Todos hemos pecado y hemos fallado, pero gracias a Dios que tenemos un Dios perdonador, porque si no, yo sería uno de los que estaría así, en esa condición. Pero gracias a su misericordia que estamos aquí. Bueno, ese es el del versículo 14, no cometer adulterio, de Éxodo 20. Ahora vamos al versículo 15, que dice, no hurtarás. Versículo 15, no hurtarás. La mayoría de la gente no sabemos los 10 mandamientos, la mayoría de la gente no los cumple. Bueno, hurtarás, en algunas traducciones dice robarás. ¿Qué es un hurto? Un hurto no nada más es llegar y tomarlo,
sino que también con astucia hacerse de las cosas. Un fraude, todo eso es un hurto. ¿Sí? Yo estoy haciendo con astucia algo para sustraer algo que no me corresponde y no es correcto. Pero cuando nosotros pecamos debemos de restituirlo. Éxodo 22, un poquito más adelante, del 7 al 15. Yo lo voy a leer, 22, 7 al 15, y vamos buscando Efesios 4, 28 y Salmo 101, 7. Éxodo 22, 7 al 15. Dice: cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Es una restitución, tiene que pagar el doble el ladrón. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido la mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude o de hurto, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida. Fíjense que empieza mencionando algunos animales y vestimenta, pero dice sobre toda cosa. O sea, no nada más crean que nada más por eso. Sobre toda cosa, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Tiene que haber una restitución. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Yahweh habrá entre ambos, de que no metió la mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si lo hubiere sido hurtado, resarcirá al dueño. Y si lo hubiere sido arrebatado por fiera, testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Fíjense la importancia. Porque muchas de las veces pedimos, la mayoría de la gente, pedimos cosas prestadas, o pedimos o sacamos cosas en abonos. Estoy hablando de gente que conoce de la palabra de Dios, cristianos, o gente que conoce de la palabra de Dios, de cualquier religión que sea. Pedimos, vamos a las tiendas o a los centros comerciales, sacamos nuestra tarjeta y que abonos chiquitos para pagar poquito, y vamos y sacamos, o vamos con la persona que presta dinero, o vamos con la persona que nos fió alguna prenda porque se dedicaba a vender. Les digo porque a mí me tocó, yo soy comerciante, y a mí me llegó a tocar con personas que conocen de la palabra de Dios, de la misma congregación, gente que estaba al frente ministrando, que me llegó a pedir cosas y no me pagó. Mi mamá también llegó a ofrecerle a personas, por eso se lo estamos diciendo por experiencia, no le estoy hablando otra cosa. La gente está acostumbrada a pedir, y ¿saben qué? Está quebrantando los mandamientos. Por eso es importante enseñar los mandamientos. Si estos mandamientos, así como están, nosotros los transportamos a este día, por decir, ahí habla del buey. Un ejemplo, si a ti te prestan un auto como creyente y tú le causas un daño a ese auto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Restituirlo. Y es más, no nada más restituir, arreglar. Si por decir, chocas el carro, debes de arreglar el carro. Pero si por algo se entretuvo el carro para arreglarlo, ya sea mecánicamente o estéticamente, se tuvo que entretener el carro y tuvo pérdida, el dueño, el que te lo prestó, tú le debes de restituir. Si nosotros lo transportamos, como dice ahí la Biblia, como dice la Torah, nosotros lo debemos de restituir. No nada más arreglar el carro del daño que hizo, sino tú perdiste un día de trabajo, 2 días de trabajo, nosotros debemos de restituirlo. Es difícil, sí es difícil, pero nosotros, si amamos a Dios, Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces debemos de tener cuidado con lo que hacemos. Debemos de tener cuidado con lo que hacemos. Entonces, esa es la cuestión.
aprender los mandamientos. El aprender los mandamientos nos van a traer luz y vida. Y usted se va a sentir mejor. Y ahorita estamos hablando del hurto, ahorita vamos a hablar también de la codicia, que van muy ligados. Pero bueno, ¿qué dice Efesios 4:28 y qué dice Salmos 101:7? Léamelo corridito, por favor. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué dice Pablo entonces aquí? El que hurtaba no hurte más. Si ya cambiaste, ya tienes una nueva vida, ya no hurtes más. ¿Es un mandamiento de Pablo? ¿Es un mandamiento del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah o del Pacto Renovado? No, nosotros lo acabamos de ver. Shemot, Éxodo 20:15. ¿Sí? Lo está remarcando Pablo. Y no conforme con que lo está remarcando, le está diciendo, por el contrario, ponte a trabajar y por el contrario, ponte a ayudar. O sea, antes robabas, antes defraudabas, antes mentías para obtener un beneficio propio, monetario, como sea, y no conforme con eso, ahora te dice, trabaja para que tú le des a la gente que tiene necesidad. Fíjense lo importante. Todo esto ojalá nos lo enseñaran en las congregaciones. La iglesia sería otra. Nosotros ya hubiéramos crecido en una gran manera. Salmo 101:7. Salmo 101:7. Rápido, ¿qué dice? No habitará, Fuerte. no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mientras no se afirmará, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Fíjese. En mi casa, dice que en mi casa. ¿Cuántos en la casa de Dios, volvemos a lo mismo, cometen fraude? Me ha tocado ver cristianos. Me ha tocado ver gente, me ha tocado ver gente, mecánicos, que les llevas un trabajo, y te quedan mal, o te lo hacen mal, o te cobran más caro. ¿Por qué? Porque dicen, ese hermanito le va bien, y le cobran más caro el trabajo, lo cual es contra la Torah. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, les estoy adelantando, porque dice, en mi casa no se afirmará una persona así que dice mentiras. Hay que tener cuidado, hermano. Si tú eres uno de los que mientes estando dentro de la congregación, no te engañes. Tú no estás obedeciendo los mandamientos del Eterno y tú estás quebrantando la Torah, la ley del Eterno. Y vas a ser juzgado. Cada quien vamos a dar cuenta de todo lo malo que hicimos. 16, versículo 16, el siguiente mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo capítulo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a inclinar para dar falso testimonio. Éxodo 23, 1-3 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Fíjense lo que dice. Dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿Por qué con el impío? Porque el impío obviamente es el que te va a inducir a que mientas, ¿no? Que seas un falso testigo. Obviamente un hijo de Dios, una persona justa, íntegra, no va a hacer esto, ¿verdad? Dice el versículo 3, ni al pobre distinguirás en su causa. O sea, no porque él sea pobre, tú vas a decir, bueno, es que él tiene necesidad, voy a mentir, voy a ser un testigo falso. ¿Para qué? Para que la autoridad dé a favor, en el litigio dé a favor de esa persona, porque él tiene necesidad. No. Aquí Dios es justo. Y si el pobre cometió el error, y tiene que pagar, tiene que pagar. Si el rico es el que recibió el agravio, a él se le tiene que restituir. Porque Dios es justo. No podemos hacer eso. Luego hacemos eso. Luego, aunque conocemos de la palabra, decimos, no, es que él es pobre, pobrecito, hay que perdonarle, hay que esto. Sí, si tenemos amor y dentro de lo que cabe, de lo que estamos aquí, también hay un mandamiento que dice que si le prestas a tu hermano y es pobre,
es pobre, ya no le debes de cobrar la deuda, ¿eh? Eso también es bíblico, eso no nos lo enseñan. ¿Por qué? Porque no viene en el Nuevo Testamento. Pero en este caso se está refiriendo que cuando hay un pecado, no debemos de ser testigos falsos. Y por último, bueno, no por último, porque vamos a ver codiciar y luego nos vamos a enfocar al día de reposo. Por eso te estoy yendo más rápido porque vamos a ver lo del día de reposo. Bueno, no codiciar. ¿Qué nos dice el versículo 17, que es el 10º mandamiento? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que decimos, ay, mira qué bonito carro tiene, mira esa muchacha que le ayuda, esa sí trabaja, no la chacha que yo traigo, esa la tengo que estar arriando porque no hace caso. Mira qué bonita casa, mira de dos, quién sabe cómo le hace, pero mira, es cristiano y tenemos, y no nada más aunque sea cristiano, luego nosotros como cristianos deseamos las cosas de los paganos, de los impíos, sino que nosotros deberíamos de sentirnos más felices y más ricos, que aunque no tengamos los bienes materiales que ellos tienen, nosotros tenemos las bendiciones que ellos no tienen, espirituales, y que son las que debemos de buscar. Entonces, aquí la cuestión es, no debemos de codiciar de algo mal. Hace rato que estaba dando este estudio, porque déjenme decirles que este estudio lo doy antes, aquí en casa, antes de grabar, o de hacerlo en vivo, y alguien me preguntó, bueno, pero ¿qué hay de eso de si yo me quiero superar y yo veo a alguien que está superándose? Y yo digo, no, pues yo quiero tener eso. Bueno, es que todo hay que verlo desde un enfoque en nuestro corazón. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo por decir veo a una persona que digo, ah, mira, qué bonito coche tiene, le voy a echar ganas. Primero le voy a pedir a Dios, si es su voluntad, que me dé ese coche, le dije. Primero tienes que tomar en cuenta a Dios. Y luego voy a decir en mi corazón, me voy a esforzar, voy a trabajar muy duro, y si es la voluntad de Dios, me voy a comprar ese coche. Pero no es lo mismo a decir, quién sabe de dónde saca dinero esa persona, quién sabe qué tranzas está haciendo para ganar tanto dinero, para traer ese coche, pero yo lo voy a hacer y a ver cómo le hago, pero voy a tener un carro igual que él. Eso ya es codiciar. Eso ya es que mi corazón está contaminado para querer obtener algo de lo que tiene mi prójimo. Y luego dice la mujer y su criada, su buey, o sea, sus bienes materiales y todo, o sea, nada de eso. Fíjense lo que dice, me enfoqué ahorita a la codicia en cuanto a la pesa. Vamos a Deuteronomio 25, 13 y Proverbios 20, versículo 10, Proverbios 20, 10 y versículo 23. Versículo 10 y 23, nos brincamos al 23. Deuteronomio 25, 13, primeramente, ¿qué dice? No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Ajá. Fíjense, no tendrás, bueno, vamos a leer Proverbios 20, aunque volvemos a lo mismo, este es Proverbio, no está dentro de la Torah, pero está dentro de la Biblia. Y entonces lo tomamos en cuenta. ¿Qué dice Proverbios 20, 10? Y nos brincamos al versículo 23. Fuerte. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Yahweh. Fíjense, son abominación. Una abominación es algo que Dios detesta. Es una abominación, o sea, detesta, es gravísimo. Entonces, tú, hermano, hermana, si tú tienes un negocio, si tú tienes un trabajo en el cual por codicia haces pesa falsa, por decir, nosotros somos de comercio, familia, tristemente tengo que decir, familia, arreglaban las básculas, bueno, no voy a hablar de la familia, voy a hablar en general, se arreglan las básculas, se arreglan en la Ciudad de México, en las ciudades grandes donde ponen taxímetros, arreglan los taxímetros para que vayan rápido. Ajá, eso es codicia. ¿Por qué? Porque voy a ganar más, voy a obtener beneficio más rápido, en este caso económico.
en las pesas, le ponen en las básculas, las arreglan y usted los ve que está derechito, que está en la rayita. Bueno, ahorita ya casi no se ocupan, esas se les llamaban de reloj, las otras eran de vara, donde se levantaba la vara y se les arreglaba donde se ponían las cosas se les llamaban balanzones y ahí ponían la mercancía, se les arreglaba, se les ponía un truquito para que pesaran más y a la hora de que tú llegabas, obviamente le ponías la mercancía y pues subía más rápido la aguja o estaba arreglada la báscula y aunque estuviera en el cero, antes se le llamaba de reloj, estaba en el cero, en el mero centro y la aguja estaba en el centro, pero ¿cómo la hacían? La arreglaban. El que vendía esas básculas ya se ponía de acuerdo con el comerciante y arréglamela. Y entonces cuando marcaba, parece que te marcaba en 1 kilo, pero resulta que no, que ya te habían quitado 100 gramos, 150 gramos, lo que fuese. No sé cómo estén ahorita las básculas que son ahorita ya digitales, espero que ya no se pueda hacer eso, pero así como es el hombre de ingenioso para codiciar, porque eso es codicia, no sé cómo le hagan. Pero vamos a un pasaje escritural en el Brit Hadashah, Gálatas 6, 9 y 10. Yo lo voy a leer. Gálatas, fíjese lo que dice. Muy importante. 6, 9 al 10 dice: vamos a leer desde el 5, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muy conocido este pasaje, ¿eh? Dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien a todos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y les digo, yo conozco gente que conoce de la palabra. Fíjense, yo soy comerciante, yo estoy vendiendo en un puesto sobre la carretera en un pueblito de aquí, cerca de aquí, de donde nosotros vivimos. Y cerca de donde vendo estaba la congregación y cerca de ahí pues viven muchos hermanos. Un día llegó un hermano malo de su pierna en su camioneta. Yo siempre lo veía serio y cuando me veía había veces que nada más me movía la cabeza ni me saludaba. Pero bueno, yo eso nunca lo he tenido en cuenta ni me interesa, porque mucha gente así, ay, no me saludaron, no me quiere, no me hace caso, no esto, el pastor se siguió. No, a la congregación no vamos a seguir al hombre, vamos a seguir a Dios. Si vamos a amar a Dios, lo vamos a respetar, lo vamos a honrar y le vamos a servir, y no me importa quiénes están ahí. Una jovencita un día me dijo, porque nosotros nos cambiaban a los pastores de zona, y me cambiaron de pastor de zona, y me dice una jovencita, porque yo estaba en la alabanza en la congregación, y me dice, bueno, ¿y con quién se siente más a gusto? ¿Con este pastor o con el otro? Le dije, a mí me da igual, porque yo no estoy siguiendo al pastor, yo no estoy siguiendo al hombre, yo estoy siguiendo a Dios, y al que me pongan no me interesa. Yo voy a sujetarme a él porque él es el pastor. Yo voy a obedecer a Dios principalmente, y también al pastor, obviamente, pero yo no estoy siguiendo al hombre. Entonces me movió la cabeza como diciendo, bueno, estuvo buena la respuesta. Entonces les decía, llegó este hombre y me pide un pantalón, malo de su pierna, se sentó ahí en la camioneta a medirse un pantalón, y hablando con groserías, no me reconoció que yo era de la alabanza, diciendo groserías, diciendo malas palabras. Iba con su esposa parece ser que sí me reconoció y como que así como que estaba espantada, como diciendo, él es hermano de la congregación. ¿Por qué? Porque no buscamos la santidad, no buscamos amar a Dios, no buscamos guardar sus mandamientos, no obedecemos. Pero dice ahí que debemos de hacer bien y mayormente a los de la familia de Dios. Hace rato yo les platicaba cuando estaba dando el estudio, les digo, cuando yo puedo, si son de la congregación, no les bajo mucho, pero les hago una rebajita simbólica si ustedes quieren, pero yo quiero cumplir los mandamientos para poderlos obedecer los tengo que hacer,
El otro día llegó también un señor, iba vendiendo sus heladitos, y digo, bueno, heladitos que vende de a 10, 15 pesos, pues le cuesta más trabajo juntar su dinerito, no sé si le va bien. Vivimos en la ciudad de Cotra, Morelos, donde es caluroso, y probablemente venda bien, porque eran helados, o nieves, no recuerdo qué eran. Entonces, yo le dije, ¿sabe qué? Porque me pidió rebaja, y normalmente yo no rebajo porque mis precios son muy bajos. Y llega la gente y le digo, ¿sabe qué? Ya son precios muy bajos, ya no le puedo bajar. Casi nadie les bajo. Entonces llegó el señor y me dice, ¿cuánto me lo va a dejar? Y yo dije, si le bajo nada más 10 pesos, porque le dije, me da una nieve, dije, pues me da una nieve, le bajo 10 pesos, pues prácticamente me está pagando lo del pantalón. Entonces le bajé un poquito más y le dije, ¿y me da una nieve? Entonces yo dije, pues ahí ya le estoy bajando un poquito más. Y yo sí le dije, no le bajo a nadie, pero yo veo que usted está haciendo su lucha. No lo estoy diciendo para vanagloria, sino porque así debemos de ser. Si nos dice que busquemos hacer el bien para todos, pero fíjense, dice mayormente a los de la familia de la fe. Yo he ido con personas cristianas que les digo, háganme un trabajo para esto, y no te dan el trabajo a tiempo, o te cobran más, porque ven que a lo mejor no te va tan mal en tu trabajo. No estoy hablando de mí, estoy hablando de en general. Que ven luego los hermanos, es que al que gana más le cobran más, mejor, y al que gana menos le cobran menos, perdón. Y no debe de ser así. Si tú eres un comerciante y tú le vendes a alguien, si tú eres un licenciado, un abogado, tú eres un médico, tú eres un especialista, tienes una profesión, tienes un trabajo, y llega una persona que conoce de la palabra de Dios, dice que hagas mejor con él. Haz el bien, y mayormente con los de la familia de la fe. Ten eso en cuenta. Y no nada más porque viene aquí en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia sí dice que procuremos el bien para con todos. Bueno, vamos a pasar a Shabbat. Vamos a pasar a Shabbat. Bueno, no les he dicho que es Shabbat. Ya les estoy diciendo Shabbat. Bueno, la palabra Shabbat es una palabra hebrea que la mayoría de la gente, de los cristianos, católicos y todos, piensan que significa sábado. Sábado. Lo cual, esto es un error. Shabbat para empezar, son muy pocas las palabras que se parecen tanto de hebreas al español. Luego hay algunas palabritas que se parecen un poquito del hebreo al inglés, un poquito al francés o al alemán, pero al español es muy difícil. En esta dicen algunos que sí, a lo mejor tiene algo que ver un poco, pero no, porque esta palabra, bueno, para empezar, esta palabra viene de Saturno. Esta palabra, igual que todos los días, para que nos demos cuenta que todo lo que tenemos tiene que ver con el paganismo, como el lunes, luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno, domingo, Sunday en inglés, o Dominicus en latín, que es el día del sol, y no nos damos cuenta que nosotros estamos guardando el día del sol. Ahorita vamos a ver, porque muchos dicen que ya cambió el día de reposo para domingo. Vamos a ver si es verdad. Entonces Shabbat para nada tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con el sábado, porque es parte de, pero no es sábado. La palabra Shabbat, primero hay una palabra que es Kadash, y la palabra Kadash significa apartar, celebrar, consagrar, santo, santificar, purificar, dedicar, preparar, prometer. Pero el Shabbat la traducción correcta es reposo. Shabbat es reposo, no tiene el significado o traducción de sábado. Es reposo, Shabbat es reposo, desistir del ejercicio, acabar, callar, dejar, descansar, exterminar, faltar, fin, parar, poner, quieto, reposar. Eso es el Shabbat, reposo. Cuando nosotros hablamos de la palabra Shabbat, quítense de la mente que es sábado, porque no es sábado. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a buscar
vamos a identificar primero qué es un día bíblico, porque nosotros tenemos un calendario que es el calendario oficial que ocupamos casi en todo el mundo, excepto uno que otro como el calendario chino y otros que cada quien tiene sus calendarios. Nosotros estamos con el calendario gregoriano. Gregorio XIII fue el que inventó, antes se utilizaba un calendario que era el calendario juliano, y luego Gregorio XIII se inventó el calendario gregoriano, así se le puso en honor a su nombre, de Gregorio XIII, y es el que tenemos actualmente. Bueno, pero vamos a ver cómo era el día bíblico, cómo es el día bíblico, porque todavía los judíos tienen su día. Vamos a ver Bereshit, Génesis 1, del 1 al 5, y me van buscando Génesis 2, 2. Alguien me busca Génesis 1, 1 al 5, y Génesis, Bereshit 2, 2. Vamos a definir y vamos a entender, porque por no entender y meternos en la mente hebrea y buscar en lo hebreo y tener todo lo helénico, todo lo romano, todo eso, porque acuérdense que el cristianismo salió del catolicismo, aunque les duela a muchos reconocerlo, así es. El cristianismo evangélico salió por reformarse con Martín Lutero en el siglo XV de la iglesia tradicional católica. Vamos a ver qué dice Bereshit 1, 1 al 5. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día. Si esto lo entendieran los cristianos, los católicos, todos ellos, se darían cuenta que no estamos en el calendario gregoriano de 12 a 12. Estamos hablando, que dice aquí, de tarde a tarde, y dice, y fue el primer día de la tarde a la tarde, y fue el segundo, y creó Dios el segundo día de tarde a tarde, y cada día que hizo, de tarde a tarde. Entonces, aquí está la definición del día bíblico. Es de la tarde a la tarde. Es de ahorita en la tarde, aproximadamente a las 7, 8 de la noche, ahorita que oscurece un poquito más tarde, cuando se pone el sol, cuando ya se está ocultando, cuando se oculta el sol completamente, empieza un día hebreo, que es el día que siguen actualmente los judíos. Para mañana en la tarde se termina ese día. No empieza ni en la mañana, no empieza ni a medianoche, como nosotros lo tenemos en el calendario oficial. Fíjense lo que dice: el día de Shabbat lo inició el mismo Eterno desde el inicio de la creación, no en la Torah, sino desde la creación, porque muchos dicen, es que nosotros ya no debemos de guardar el día de reposo, o el día de Shabbat, sábado, que ya vimos que está mal traducido, Shabbat es reposo, ya no lo debemos de guardar porque está dentro de la Torah o está en el Antiguo Testamento, y vamos a ver unas citas más adelante donde supuestamente por esas citas ya no debemos de guardar ese día, en lo cual es un completo error. Tampoco estoy diciendo que soy sabático, no somos sabáticos. ¿Por qué? Porque los sabáticos, hasta donde entiendo ellos, la observancia del sábado es tan importante como lo es para nosotros, pero ellos para salvación y nosotros no para salvación. Acuérdense lo que hemos dicho todo este tiempo. Nosotros, porque somos salvos, porque ya nos salvó, porque nosotros tenemos fe en Él, porque reconocimos que Yeshua hizo un sacrificio y Él nos amó primero, nos salvó, somos justificados. Y como ya somos justificados, ya dimos ese estudio también, ahora nosotros le amamos y le bendecimos y guardamos sus mandamientos. No guardamos los mandamientos para ser salvos. Nosotros, porque somos salvos, ahora guardamos los mandamientos. ¿Qué dice Génesis Bereshit 2:2? Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la creación que hizo. Fíjense, reposó el séptimo día. No hay un pasaje bíblico, ni usted va a encontrar un pasaje bíblico, ni en el Antiguo Testamento, como profecía que se va a cambiar el día, ni va a encontrar usted un pasaje bíblico en todo el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah o Pacto Renovado, no va a encontrar un solo versículo que diga que Dios lo cambió. Son puras suposiciones de malas interpretaciones bíblicas. Vamos a ver quién fue el que cambió el día de reposo. Y que por ley dijo, ya no va a ser el sábado, porque no querían nada de los judíos. Fíjense lo que dice, fíjense la importancia del día de reposo. Bueno, pónganla así, si ustedes están notando, pongan la importancia del día de reposo. No lo voy a leer, les voy a platicar rápido. Es en Éxodo 16, 14 al 29. Dice que cuando estaban en el desierto, Dios les dio el maná del cielo. Muchos han escuchado esa historia, ¿no? Bíblica. Que dice que descendió el maná del cielo y que dice que muchos recogieron, se quejó el pueblo y recogieron el maná, así le llamaron, maná, y resulta que muchos de ellos recogieron y no obedecieron, porque recogieron y al otro día, en día de reposo, fueron y recogieron de más. Bueno, primero el sexto día les da la orden Dios, por medio de Moisés le dice, ¿saben qué? Recojan el doble de lo que han recogido normalmente para que mañana no salgan a recoger. Y muchos no les interesó y dice que recogieron de más. O sea que si ellos ya habían agarrado 2 tacitas, un ejemplo, 2 tacitas, agarraron 3. ¿Y qué sucedió? Porque ellos querían, agarraron 3, se les echó a perder, se les agusanó. Bueno, eso fue una. La otra fue que llegando el día de reposo les dijo que no iban a salir a recoger porque tenían que recoger su doble porción el día viernes para no salir a recoger el día de Shabbat, el día al siguiente día, que no tenían nombre los días. Era primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y el día de reposo, el séptimo día. Entonces el séptimo le dice que cuando mañana, dice al séptimo día lo que va, no van a recoger, porque ustedes ya recogieron el sexto día para el séptimo día y no van a salir a recoger, y muchos no les interesó y fueron y recogieron, y Dios se molestó tanto nuevamente con ellos. Dice, ¿hasta cuándo van a cumplir mis mandamientos? Vean la importancia. Dios se enojó mucho con ellos. Los días de Shabbat los guardaremos. Levíticos 19:30. Yo lo voy a leer rapidito, me voy a ir más rapidito, yo los voy a ir leyendo para que nos vayamos más rápido. 19:30 dice, mis días de Shabbat, ahí en sus traducciones dice reposo, si se dan cuenta, adelantito dice, hay un asterisco, ese asterisco hasta abajo aparece y ahí le dice equivale a sábado. Fíjense que dice equivale a sábado, no dice sábado, porque ya vimos que los días no empiezan a la medianoche, sino empiezan por la tarde. Dice, mis días de Shabbat guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Yahweh. Importantísimo guardar el día de reposo. Y es una fiesta que tenían que celebrar. En Levítico 23, un poquito más adelante, Dios les da, y no nada más es el Shabbat, el día de Shabbat semanal, que es Levíticos 23:3, dice, 6 días se trabajará, más el séptimo día será Shabbat, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habites, en donde quiera que habites. Pero no nada más existe el Shabbat semanal, que es el Shabbat semanal. Existe el Shabbat Gadol, que significa Gadol grande. Entonces Shabbat Gadol, día de reposo grande. Shabbatón, que es el de las fiestas. Ahí mismo en Levítico vienen, si se dan cuenta,
en la mayoría de las Biblias arribita dice las fiestas solemnes. Ahí se está refiriendo a las fiestas de la Pascua, está refiriendo a las fiestas de Pentecostés, se está refiriendo a la fiesta de tabernáculos, la fiesta del día de perdón, del día de trompetas. Y yo nada más voy a leer Levítico 23:8, léame alguien Levítico 23:8, vayan buscándolo. Y mientras les voy a dar otros versículos que se está refiriendo a cada una de esas fiestas y cómo dice que va a ser día de Shabbat Gadol, o sea, Shabbat grande. Levítico 23:8. Y ofreceréis a Yahweh 7 días, ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Ok, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces aquí se está refiriendo a esta fiesta. Es la fiesta de los primeros frutos, de la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura. Ahí se está refiriendo al versículo 23:8. Pero vamos a ver la siguiente fiesta. También dice que se guardará un día de reposo, que es en el versículo 21. La siguiente fiesta es el 24, el versículo 32, el versículo 35 y versículo 39. Ahí está hablando de todos los días que se tenían que guardar para estas fiestas. ¿Qué quiere decir? Que si la fiesta cae a hoy, sábado, a hoy, el día de hoy empieza en la tarde, cuando empieza el día. Y dependiendo de la fiesta, puede ser una fiesta de un día o puede ser una fiesta de 7 días. Ajá, entonces, puede caer entre semana, puede caer un lunes, un ejemplo el lunes, pero empezaría en la tarde la fiesta. Entonces, esas fiestas no precisamente van a caer en el día de reposo, en el día viernes en la tarde, para terminar en sábado en la tarde, lo que conocemos como el Shabbat semanal, lo que leímos en el 23:3 de aquí de Levítico. Entonces, hay que entender muy bien eso, porque como no, en el cristianismo, en el catolicismo, no entienden el calendario y no buscan en el calendario, sino nada más con su mentalidad grecorromana, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que se malinterpreta. Dijo Yeshua. Bueno, muchos dicen, no es el tema y después lo vamos a tocar, pero Yeshua murió y dice la Biblia, y bueno, más bien dentro de la creencia tenemos que él murió en viernes. Él murió en viernes a las 3 de la tarde. Eso sí lo entienden porque dice la hora novena. A las 3 de la tarde sí lo entienden en el cristianismo, incluso en el catolicismo. Sí lo entienden. A las 3 de la tarde, la hora novena. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el día, la hora que empieza el día, con la hora primera. La hora primera en la Biblia es las 6 de la mañana. Entonces sacas tu cuenta, la hora novena son las 3 de la tarde. Entonces eso sí lo entiende muy bien. Porque dice ahí que él expiró a la hora novena, a las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde, vamos a sacar cuentas. Dice que Yeshua les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera, duerma y vaya a las profundidades de la tierra durante 3 días. Fíjense lo que dice ahí, y no se puede equivocar, la Biblia no se equivoca. 3 días y 3 noches. Y cuando ellos dicen que al tercer día resucitó en el cristianismo y en el catolicismo, que es casi lo mismo, ellos dicen, al tercer día murió el viernes y resucitó el domingo en la mañana, lo cual es un error. Porque si él murió el viernes a las 3 de la tarde, de las 3 de la tarde al sábado a las 3 de la tarde es un día, del sábado al domingo en la tarde es el segundo día, del domingo hasta el lunes. En la tarde tendría que haber resucitado. No puede haber resucitado antes porque dijo 3 días y 3 noches. Si nosotros sacamos la cuenta no nos da. Es para otro estudio, no lo vamos a tocar ahorita. Yeshua, les voy a decir una cosa, no murió en viernes y no resucitó en domingo en la mañana. Dice que las mujeres fueron al sepulcro muy de mañana. Pero es una cosa ir muy de mañana al sepulcro y otra cosa es que diga la Biblia que haya resucitado. La Biblia nunca te dice que nunca resucitó. Más sin en cambio sí puede ser que te diga que resucitó a las 3 de la tarde. Bueno, te lo dice, porque son 3 días y 3 noches y son exactos los días. Dice como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez,
es necesario que el Hijo del Hombre descienda a las partes más profundas de la tierra. Tengan en cuenta eso, ¿eh? Discúlpeme si les estoy hablando un poquito fuerte, pero así es. El Shabbat es un día especial entre Elohim y el hombre. Ezequiel 20:12. Y váyanme buscando Ezequiel 20:12 y Mateo 12. Mateo 12:1. Mateo 12:1. Bueno, primero Ezequiel, la importancia del día de reposo, porque es algo importante entre el Eterno y Elohim. No sé cómo le van a hacer los cristianos o los cristianos precisamente, porque yo en lo particular, yo no digo que el cristiano se pierda, ¿eh? Yo no digo, porque hay muchas diferencias. Muchos dicen, hay muchos que son de raíces hebreas y dicen, es que los cristianos se van a perder. Y los cristianos no, es que los de raíces hebreas son una secta, que porque guardan el día de reposo, que porque guardan los mandamientos y quieren judaizar. Para empezar, nosotros no judaizamos a nadie porque nosotros no tenemos una religión judía. Yo no soy judío. Véanme la cara y no soy judío. Estoy guapo, pero no soy judío. Yo les dije, somos de origen gentil y pasamos a ser injertados al pueblo de Israel. Eso es en el segundo, en el tercer estudio, me parece que lo vimos. Entre el primero y tercer estudio lo vimos, que nosotros pertenecemos a Israel y por eso debemos de guardar los días de reposo. Vamos a verlo y van a decir, tú estás loco y eres sabático. No, nada que ver. Ya les repito, yo porque amo a Elohim, a Yahweh mi Elohim, yo ahora le obedezco, ahora guardo sus mandamientos. Y no es para justificarme, el que me justificó es Yeshua cuando él murió en la cruz. Él me justificó. Y si él no hubiera muerto, yo no sería salvo. ¿Qué dice Ezequiel 20:12? Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los santifico. Fíjense, es un día para santificarnos, para apartarnos, para dedicárselo a él, pero también para la familia. Porque ahorita vamos a ver por qué para la familia. Entonces, dice que es una relación. Y dice, mis días de reposo. Si se dan cuenta, no dice mi día de reposo, porque si diría mi día de reposo, nada más sería de viernes en la tarde a sábado en la tarde, que es el día de Shabbat semanal. Dice, mi día de reposo se está refiriendo a Levítico 23, donde vimos Vaikra 23, donde vienen todas las fiestas y dice los días que se deben de descansar. ¿Qué dice Mateo? Bueno, ahora vamos a ver unas citas que aparentemente dicen que el día de reposo fue cambiado a domingo, a dominicus. Dominicus, palabra latina o de latín, lo cual nada que ver, nunca, no vamos a encontrar en ninguna parte que diga que Dios lo cambió. Mateo 12:1, ¿qué dice? En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Sigue hasta el versículo 8. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Elohim y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Adonai del día de reposo. Yo soy el día de reposo. Fíjense lo que le está diciendo. Dice que David llegó con su ejército, que tenían hambre y que fueron a agarrar de los panes de la proposición, los cuales no les estaba permitido porque nada más lo podían consumir los sacerdotes. Pero fíjense la importancia de que debemos de bendecir más a las personas que aún esos mandamientos. En el judaísmo se cree que se deben de sopesar los mandamientos. Yo debo hacer este mandamiento
sobre este mandamiento. ¿Por qué? Porque este mandamiento, a lo mejor el día de reposo lo guardo, pero si veo que hay alguien que tiene necesidad, que se está muriendo, yo por sí soy quirofísico, yo estudié rehabilitación física, quiropráctica. Si yo veo a alguien que tiene una necesidad médica y a mí me mandan llamar el día de reposo, yo tengo que ir a atender a esa persona. Porque primero hicimos un juramento, pero bíblicamente ahí está. O sea, bíblicamente ahí está. Yo debo de hacer el bien a las personas, y es lo que hacía Yeshua. Y era lo que no tenían en cuenta. Ellos preferían, lo que les dije hace un rato, ser vistos por los demás y no les importaba y se molestaban. Hay otro pasaje, donde dice que, ¿qué hacen ustedes? No desatan a su buey en el día de reposo, porque sucede lo mismo, y piensan que se está quebrantando el día de reposo. Dice, no desatan ustedes su buey o su asno para que vaya a comer y vaya a beber. Y esta mujer que tenía 18 años de ser atada, que es hija de Abraham, hija de Dios, que hoy la sane, ¿ustedes se molestan por eso? Dice, ¿que no es mejor hacer el bien el día de reposo? Y él dice, yo soy el día del Señor del reposo, Adonai del reposo. Con esto no le está diciendo yo estoy más arriba del reposo, que sí está más arriba del reposo, porque acuérdense, es que es parte de Dios, Yeshua es parte de Dios. Entonces, dice, yo soy el día del reposo. Y luego dice otra parte, que el reposo, el día de reposo fue por causa del hombre. O sea, Dios diseñó el día de reposo, incluso lo guardó para darnos ejemplo. Si Dios es santo, quiere que sus hijos seamos santos. Si Dios es bueno, quiere que sus hijos seamos buenos. Si Dios es misericordioso, quiere que sus hijos seamos misericordiosos. Si Dios es benevolente, quiere que nosotros seamos benevolentes. Si Dios guardó el día de reposo, ¿qué creen que quiera Él? Él lo diseñó, y no fue en Éxodo, fue desde la creación. Él nos dio ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Si tú quebrantas el día de reposo, estás quebrantando uno de los 10 mandamientos, o de los 613 mandamientos, en los cuales dice que si tú quebrantas uno de los mandamientos, quebrantas todo. Y el que no enseñe a guardar los mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mateo 5:17, ya lo hemos estudiado también. Lucas 13:10 dice, Lucas 13:10, estaba Yeshua en una sinagoga en el día de Shabbat, y ahí había una mujer que desde hace 18 años, lo que les dije, dice, 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, le llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar. O sea, ellos pensaban que era un trabajo, o sea, no era una bendición el sanar o hacer libre a alguien. Dice, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces le respondió Yeshua y le dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y ella es hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. No se le debía de desatar de esta ligadura en el día de Shabbat. Fíjese el versículo 16, y acuérdense de esta palabra del versículo 16 que dice desatar, porque vamos a verla ahorita. Vamos a Juan 5:18. Astutamente pusieron una palabra ahí, no sé quién, pero pusieron astutamente que Yeshua quebrantaba el día de reposo, en lo cual buscamos y escarbamos la escritura, como dice, escudriñamos la escritura, y dice que no es la palabra correcta que debería decir, hay quebrantar, porque ellos lo ponen quebrantar como si él quebrantaba el día de reposo. ¿Qué dice Juan 5:18? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Elohim. Fíjense qué dice ahí.
quebrantaba el día de reposo. Fíjense que la palabra quebrantaba es la palabra griega luo. Fíjense lo que significa luo. El verbo primario es aflojar, soltar, libre, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, la palabra que pusieron ahí, quebrantar, quitar. Qué astutos, ¿no? Le ponen la palabra quebrantar. ¿Tuvo que ver la iglesia romana? No sé. Pero pusieron la palabra quebrantar ahí en Juan 5:18. Anoten esto. Esa es la concordancia Strong, viene la palabra luo. Desafortunadamente no anoté la referencia para que la buscaran los que tienen esta concordancia o la pudieran buscar en internet. Pero, si se dan cuenta, tiene otros significados. ¿Por qué le pusieron la palabra en la traducción quebrantar como si Yeshua quebrantaba el día de reposo? Fíjense lo que dice. Voy a poner otra palabra de los significados que tiene la palabra luo. Porque en lugar de quebrantar, ¿por qué no pusieron quitar? ¿Por qué no pusieron desatar? ¿Por qué no pusieron deshacer? Fíjense cómo diría. A ver, yo se los voy a leer con esta otra palabra. Juan 5:18. Dice, por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo soltaba de la enfermedad en el día de reposo, o no solamente liberaba en el día de reposo, no solamente quitaba o derribaba las cadenas en el día de reposo. ¿Por qué pusieron quebrantaba? Porque no querían nada de los judíos, no querían nada del día de reposo judío. Querían meterle todo lo que tenía que ver con la iglesia romana. Querían cambiar el sábado y lo consiguieron porque esa enseñanza la tienen desde hace mucho tiempo. Fíjense, regresamos a a Lucas 13 que leímos. Lucas 13, 10 al 17, pero fíjense lo que dice el 16. Y esta hija de Abraham, que Satanás, ya lo leímos este pasaje, acuérdense. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar. La palabra desatar que viene aquí es la misma palabra que le pusieron en Juan 5:18. Es la misma palabra, luo. Y aquí como si le pusieron, no se le había desatar. Y como en otra le ponen quebrantar, para que se vea como que Yeshua no guardaba el día de reposo. Astutos, ¿no? Bueno, Juan 7, 22 al 24. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Juan 7, 22 al 24. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, ustedes dentro del judaísmo, a los 8 días de nacido los niños se tienen que circuncidar, es por pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Entonces, si caía en día de reposo, se tenía que circuncidar en el día de reposo, lo circuncidaban. Y dice, ustedes para no quebrantar este mandamiento de la circuncisión, circuncidan el día de reposo. En ese día si agarran un cuchillo, si le cortan el prepucio al miembro viril del niño, y para no quebrantar ese mandamiento lo hacen. Pero este hombre que estaba enfermo, ¿por qué se molestan si yo le estoy haciendo un bien este día? Lo mismo que pasa con la mujer que estaba encorvada. Y eso es lo que les criticaba, pero nunca les está diciendo yo ya no voy a guardar el día de reposo y ustedes no guarden el día de reposo. Nada, ustedes le están dando una mala interpretación y ustedes ponen sus leyes a su conveniencia. Bueno, pueden también ver Mateo 12 del 9 al 14, lo leen allá en su casita para ya no extendernos más.
vamos a ver, hay otros pasajes por el cual dice que ya no se deben de guardar, como por decir Colosenses 2:16, pero ya no hay tiempo para estudiar todo. Pero bueno, dicen que el cambio de día de reposo de Shabbat a domingo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué dicen que se cambió? Bueno, dentro de las citas que pueden ver también por el cual dicen, sí se los voy a mencionar porque si no se van a confundir. Colosenses 2:16 es una carta que escribe Pablo. Primero hay que ver quién lo escribe Pablo. Él sí era judío o israelita. ¿A quién fue dirigido? A la iglesia de Colosenses, de Colosas. Una iglesia que no era convertida antes al judaísmo. Entonces, por lo consiguiente, no eran judíos y no celebraban las fiestas judías. Fíjense lo que dice Colosenses 2:16 y van buscando Gálatas 4:10. Colosenses 2:16, ¿quién lo tiene? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Fíjese, y dicen, es que aquí se está refiriendo a que guardaban los días de fiesta, las lunas nuevas, los días de reposo. Pero el contexto, vamos a ver qué dice el contexto. El 8 dice, un poquito más atrás, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿qué? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Ahí se está refiriendo, ellos eran de Colosenses, eran gentiles, eran paganos, ellos guardaban sus fiestas paganas, ellos también observaban sus días. Y si ellos empezaron a guardar el día de reposo, no se está refiriendo aquí que ellos lo guardaban. Aunque sí lo guardaban, porque ellos se empezaron a convertir y ellos entendieron perfectamente que debían de guardar el día de Shabbat. Porque ahora entienden como nosotros entendemos. Ellos entendían muy bien, porque Pablo guardaba el día de Shabbat, Pablo guardaba las fiestas. Muchos dicen, no, es que los judíos, nada más Yeshua lo guardaba porque él era judío y él tenía que cumplir la ley. ¿Para qué? Porque dice que las mujeres se tuvieron que esperar a que pasara el día de reposo para ir a embalsamar el cuerpo. ¿Por qué dice? O fueron a ver el cuerpo del Mesías, a ver qué había pasado. ¿Por qué? Guardaron el día de reposo. Si ya había venido Yeshua, ya se había muerto, pues ya no era necesario, porque seguramente les ha de haber dicho, ¿saben qué? Ya no guarden el día de reposo, nada más lo voy a guardar yo, porque yo tengo que darles ejemplo de que de que yo podía guardar la ley y yo la tenía que cumplir por todos ustedes y ya ustedes no la tienen que guardar. ¿Por qué dice que ellos la siguieron guardando? Porque dice que la fiesta de Shavuot, cuando descendió el Espíritu Santo, estaban guardando la fiesta de Shavuot. Ya no tenían que guardarla, entonces ya se había ido el Mesías, él ya había hecho su trabajo de morir y resucitar por toda la humanidad. Pues ya no teníamos que guardar el Pentecostés. ¿Por qué dice que Pablo se estaba preparando para ir a una fiesta? No me acuerdo qué era la fiesta de la dedicación, me parece, ahí en Hechos. No recuerdo ahorita la cita. ¿Por qué la seguía guardando? Porque era judío, pero ¿y qué tiene? Nosotros ya no hay diferencia entre judío y griego, dice la Biblia. Ya no tenía que guardarla. ¿Por qué Pablo mandó a circuncidar a Timoteo? Era judío, si era judío de su mamá y su abuela, ya lo vimos también en otro estudio, que Timoteo era judío y lo mandó a circuncidar. ¿Por qué? Si ya vino Yeshua, ya murió, ya resucitó, ¿por qué Pedro seguía comiendo cosas inmundas? ¿Por qué no comía cosas inmundas? Según Hechos 10, ya se fue Yeshua, ya podía, y ya Dios le dio una visión que le dijo, mata y come, y ya podía comer de todo, según. Bueno, Gálatas 4:10, ¿qué dice? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y aquí lo mismo. Gálatas 4:10 y lo mismo. Y dicen, no, es que guarda los días, los meses. También los gálatas no eran judíos, ellos no guardaban los días, los meses, los años. Antes de esto, hasta que se convirtieron, ellos guardaban sus días, sus meses, sus años, pero paganos. Ahora igual vámonos al contexto del 4.
4:8, un poquito más atrás. Ciertamente en otro tiempo, ¿cuándo? En otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y ahí sí dice, guarda los días, los meses, los tiempos y los años paganos que ustedes guardaban. En vano me haya esforzado por enseñarles ahora que ahora los que deben de guardar son los días, los meses y los años y los mandamientos y la Torá, y debes de comer de esta forma. Ahora, así, porque ahora ya eres creyente y ahora guarda los mandamientos. ¿Por qué dicen que se cambió el día de reposo del Shabbat al domingo? Marcos 16:2. Búsquenme Hechos. No, primera de Corintios 16:2. Marcos 16:2 y primera de Corintios 16:2. Perdóname que ya me alargué un poquito, pero quiero terminar este tema el día de hoy. Ya me falta poquito. Ya me falta poquito, por favor, hermanos. ¿Qué dice Marcos 16:2? Por eso ellos 12, perdón. 16:12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en camino yendo al campo. 16:2. Marcos 16:12. Sí. A ver, Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Ok, pueden anotar Lucas 24:1, Juan 20:1 y Mateo 28:1. Y pueden leer ese pasaje cuando llegan las mujeres al sepulcro. Y ahí dice que ya se esperaron a que pasara el día de reposo, o sea que sí seguían guardando el día de reposo. Fíjense lo que dice Hechos 20:7-12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pueden leerlo hasta el versículo 12, yo no voy a leer ese, porque aquí dicen, en estos pasajes se basa el cristianismo, el catolicismo, para decir que ya fue cambiado del día Shabbat al día domingo, el primer día de la semana, que es el día del sol. Porque ahí dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos. Hay que entender esto. Primero vamos a entender el día. Ya lo entendimos el día. Empieza de la tarde a la tarde. El día de Shabbat dice que fue por causa del hombre. ¿Sí? No el hombre por causa del Shabbat. Hay que entender eso, es obvio. El día de Shabbat fue para que lo guardáramos nosotros, para bendición de nosotros, para estar cerca del Eterno, pero también es familiar. ¿Qué es lo que hace un judío en la actualidad, en el día de reposo? En la tarde, el viernes en la tarde, ellos, ahorita están aproximadamente aquí en México, entre las 7:40, 7:50 empieza el día de reposo y termina hasta el día de hoy, sábado, igual hasta a las 8 de la noche. ¿Qué es lo que hacen? Ellos dan la bienvenida al día de reposo y oran por su familia. El judío, el varón, se va a la sinagoga, lee la Torá, regresa a la casa, cena con la familia y se ponen a alabar a Dios. Pero ya oran por la familia, por los hijos, bendicen a la esposa, le recitan el Proverbios 31:10 y es un momento familiar. Al otro día, en el día sábado, vamos a llamar el día sábado, también se puede ir el hombre a la sinagoga, estudiar la Torá y regresa para estar con su familia. Es para bendecir a la familia también, es un día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo más seguro es que en este momento ellos tenían su día de reposo con su familia, en sus casas, y ya después se reunían en una casa para guardar, no para guardar el día de reposo, sino porque ya acababa de pasar el día de reposo, y ya Pablo tenía que salir al siguiente día, porque iba a ir de viaje. Entonces que se reunían y que él alargó su discurso hasta la medianoche, y bueno, ya más adelantito que se murió un muchacho, se cayó del tercer piso, se dio su trancazo y bueno, tuvo que Pablo ir a orar por él para que se levantara.
y resucitara. Aquí la cuestión es que hay que entender esto. Si nosotros tenemos nuestra mentalidad grecorromana y con nuestro calendario grecorromano o gregoriano, no vamos a entender esto. Ellos ya se podían reunir congregacionalmente como iglesia o eclesia del griego o quejilá del hebreo, que significa congregación. No hay ninguna nueva iglesia, ¿no es cierto? Era la primera congregación, lo que se reunía para alabar a Dios. Y dice que se reunían para alabar a Dios, y resulta que por eso se reunían después del día de reposo. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 16:2. También por este versículo dicen que todo ya se cambió para el día de reposo, lo cual literalmente nunca nos dice que fue cambiado. Ellos creen por estas citas bíblicas, lo cual están en un completo error. ¿Qué dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan estas ofrendas. El primer día de la semana. Volvemos a lo mismo y vamos a entender esto. El primer día de la semana recogían ofrendas y ya luego lo repartían y todo muy bien, perfecto, porque eso viene en la Torá y también ellos lo estaban cumpliendo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué no lo hacían en el día de reposo? Obvio, en el día de reposo no se trabaja y no se maneja dinero. Entonces por eso ellos, cuando se reunían ya a nivel congregacional, a nivel quejilá, congregación, iglesia, como quieran llamarle, ya ahí podían recoger ofrendas. El día de reposo no, porque era familiar. Lo más seguro es que estaban en sus... los judíos iban a estudiar a la sinagoga y regresaban, porque ellos seguían yendo a la sinagoga. Acuérdense que Pablo iba a las sinagogas en las diferentes provincias donde iba a predicar y se metía a las congregaciones, a las sinagogas a predicar. El día de reposo iba a predicar. Bueno, entonces por eso, si nosotros tenemos una mentalidad grecorromana, no vamos a entender todos estos puntos. Si nosotros tenemos una mentalidad hebrea, entendemos el calendario hebreo, entendemos el día hebreo, entendemos las fiestas hebreas, entendemos todo esto, vamos a darle otro significado. Si no, no vamos a comprender esto. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar que Dios dé a entender o que diga que se haya cambiado del día séptimo al día primero. ¿Quién fue el que cambió entonces? ¿O quiénes fueron los que cambiaron y no lo acepta la iglesia cristiana? Pero ustedes lo pueden buscar en internet, se los dejo de tarea. ¿Quién fue el que lo cambió? Bueno, no de tarea, que lo confirmen más bien. Constantino el Grande formó la iglesia católica. Se hizo oficial hasta el 380 por un hombre llamado Teodosio. Pero antes, en el concilio de Nicea, en el 325, se cambiaron algunos dogmas. Ahí empezó el dogma de la Trinidad. Vamos a hablar eso, de que no existe la Trinidad. En Iglesia Católica y Iglesia Cristiana existe lo de la Trinidad. No existe esa palabra de Trinidad, ni siquiera en la Biblia. Y un testigo de Jehová, siempre que le predicas, siempre va a decir, pero es que no existe la Trinidad. Y tiene razón, no existe la Trinidad. Y ahí cambiaron el día de reposo. Eso fue en el año, en el concilio en Nicea, en el 325. Nada que ver que los cristianos... Los primeros cristianos guardaban el día de reposo en domingo. Estamos hablando que los primeros seguidores del Mesías, de lo que acabamos de leer en Hechos, estamos hablando de entre el año 55, 60. No, perdón, 40 entre el 35, 45 aproximadamente, lo que les pasó en los hechos de los apóstoles. Nada que ver. Hasta el 325 fue que se cambió, aunque en unas congregaciones no se llamaban católicos, que eran entre cristianos y paganos, fue que se revolvió esto. Sí empezaban a guardar el día domingo, pero ya oficialmente lo cambió Constantino. La reinauguración de Constantinopla, en honor a este Constantino, fue en un culto híbrido pagano-cristiano. En la plaza del mercado se impuso una cruz, ahí en ese patio, sobre el carro del dios solar Apolo, porque Constantino seguía adorando el sábado, e incluso dicen que él no se bautizó hasta su lecho de muerte.
Y bueno, él dejó de perseguir a los cristianos porque los perseguían muy feo, los mataban otros emperadores, y él fue el que de alguna manera, y ya se hizo la mezcolanza, y ya fue un desbarajuste porque ya era la combinación cristianismo, paganismo, y de ahí surgió el catolicismo, y hasta el siglo XV ya salió el cristianismo. Pero cuando salió el cristianismo no se fue a rescarbarle más abajo, más atrás, sino que se quedó con muchas prácticas. En pocas palabras, nada más quitaron imágenes de sus reuniones y quitaron algunas otras cosas. Siguen celebrando la Pascua en la misma fecha, no la guardan en la fiesta bíblica, en la fiesta bíblica. El día de reposo la guardan igual que ellos, tienen las mismas fiestas paganas que ellos y hacen muchas cosas que ellos hacen. Bueno, ya es tarde, un poquito tarde, nos alargamos un poquito, pero bueno, espero que terminen de ver este estudio, lo compartan. Acuérdense que estamos en la página, estamos en YouTube, me pueden buscar como Israel Matamoros Montiel, para que vean. Ya empecé a subir los estudios, que empezamos desde un inicio. Con estos ya subimos 4 y vamos a seguir subiendo. Bendiciones, vamos a dejar aquí. Iba a ministrar un canto, ya no, ya se alargó mucho. Vamos a dar gracias nada más por este tiempo, y espero que de aquí a 8 días podamos estar nuevamente. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos las gracias, bendito Adonai, Elohim Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Padre nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Padre de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Señor, nuestro Rey. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias porque nos permitiste aprender un poco más, y hemos aprendido más de tus mandamientos. Queremos aprender cada día más y enseñarlos, porque así dice tu palabra, que seremos llamados grandes y enseñamos tus mandamientos, y pequeños serán llamados los que no enseñan tus mandamientos. Y por eso bendecimos y queremos darte la honra. Queremos agradecerte, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, familiares, amigos, a cada una de las personas que están viendo este video y de las que lo verán más adelante, que aprendamos a obedecerte, a guardarnos para ti, a caminar en mansedumbre, en humildad, guardando tus mandamientos, obedeciéndote, Padre, porque tú nos has dicho cómo debemos de vivir, y muchas veces no te obedecemos, Padre, porque tenemos unas ideas, Señor, que se han creído durante siglos, Padre, que el enemigo ha metido su cuchara, Padre, para no entender las ricas bondades y las ricas verdades que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, yo te pido por todas las familias que están escuchando, Padre, que bendiga sus vidas, sus familias, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermanos, me despido de ustedes. Una bendición, saludos y shalom, bendiciones. Gracias, bendiciones.